Hermosillo está en alerta amarilla, así de fuerte. Hermosillo está en alerta amarilla en cuanto al agua se refiere. Arrancamos por primera vez un semáforo y un semáforo que arrancamos en amarillo. Cada semana se va a estar actualizando este semáforo para ver el abasto de agua en la ciudad. Y por lo pronto estamos en amarillo. Es decir, es la primera vez en la historia en Hermosillo. Para mí esto se debió haber hecho hace 20 años o no se debió haber quitado. Se criticó mucho los tandeos, se criticó mucho de que no había. No es cierto. ¿Por qué? Porque son políticos, porque tienen la varita mágica. Para para llegar al poder, lo hemos visto en el Estado y en el municipio, se dicen de todo, mentiras, y que se van a meter en la cárcel y que se va a acabar la corrupción y que va a haber mucha agua y que los impuestos. No es cierto. A la hora de gobernar son otros y otras. Desgraciadamente. Es decir, importa más su visión a corto plazo de nuestros gobernantes y no importa lo que pase. Es decir, ¿por qué? Para congraciarse con el ciudadano. Y eso nos ha llevado a este punto. Y ahora los gobernantes actuales pues son los que tienen que tomar las decisiones que se debieron haber tomado hace 10, 15 años a lo mejor tal vez. O que nunca se debió haber ido el tandeo o debió haberse permanecido un programa de racionalización del agua o de cuidado del agua. Hemos tirado agua de la presa en Hermosillo en los 90s. ¿Por qué? Por recomendaciones también del gobierno federal, como hemos abordado mucho el tema desde el centro del país. Y estoy seguro que como Hermosillo está Guaymas, está Cananea, ni se diga Cananea, está Nogales, Cajeme, que puede ser de los mejores, que tiene el de mayor eficiencia en el manejo del agua. Es un tema que dominamos y hemos estudiado y hemos documentado mucho. Se le agrega al 40% de las fugas en la ciudad. Y hemos llegado a este punto de la historia, un semáforo del agua. Así estamos. Juan Jaime Sánchez, ayer se dio a conocer, tú como ciudadano especialista en la materia, estuviste en este evento. ¿De qué se trata esta información, Juan Jaime? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Pues yo creo que es digamos que es un breve alto en el camino para dejarle claro a la población la condición en la que nos encontramos. Yo creo que, pues no sé, hace meses, quizá años, de manera episódica, como tú lo has mencionado, se hace mención al problema del agua para la ciudad de Hermosillo. Lamentablemente, siempre, hasta ahora, creo yo, la visión que había prevalecido es: no hay agua en Hermosillo, las fuentes de abastecimiento de la ciudad son insuficientes, se trata de una comunidad, de una población en expansión, hay un desarrollo urbano y hay la pretensión, desde luego, que la ciudad siga creciendo, que siga trayendo inversiones, etcétera. Y en función de esos requerimientos y ese comportamiento, digamos, de la economía, la forma en la que se concibió la manera de resolver el mayor abasto de la ciudad fue precisamente eso: cómo agregarle agua a la ciudad. Es decir, si no tenemos agua suficiente, ¿qué hacemos para tener más? Entonces empezó las grandes obras y vamos a traerla, bueno, la trajimos ahora, la traemos parcialmente ya con los problemas que explicó ayer el ingeniero Ulloa, desde el Novillo, etcétera, la presa El Molinito, y poca atención. Y ahí yo creo que en la importancia de que sea el alcalde de Hermosillo, el organismo operador de la ciudad, el que hable del problema, porque es el que tiene el problema en sus manos. Legalmente, constitucionalmente, políticamente es el responsable de la prestación del servicio. ¿Cómo estaba el servicio cuando se discutía, y a veces se sigue discutiendo, de dónde traemos agua, cómo metemos más agua? ¿Qué pasaba en la ciudad? No se mejoraba la infraestructura, seguía habiendo el problema de la falta de medición. Ha habido periodos trienales. No quiero yo hablar del pasado porque no soy aficionado, no tengo ningún interés en decir que antes pasó esto, pero aquí hay que decir algo. Hubo épocas en las cuales no se le invirtió a la operación del sistema de la ciudad, se abandonó el sistema de la ciudad. Hubo administraciones municipales que solo instalaron medidores en aquellos casos en los cuales
tenían que resolver el problema de las viviendas que se iban agregando a las existentes y de ninguna manera se ponían a revisar el rezago. Entonces, yo creo que este dato que mencionaba, olvido su nombre, la compañera que te asiste aquí en tu noticiero, Alberto. Nuestra coordinadora de información, sí, Ana Gamboa. Sí, gracias. Ella mencionaba el dato de el volumen que consumimos en promedio los hermosillenses. Ese volumen es el volumen medido en función del agua que el sistema es capaz de incorporar a la red de distribución. Sí. No es necesariamente lo que nosotros consumimos en casa. Entra a la red un volumen de agua equivalente a 400 litros por persona al día. Yo estaba revisando la manera en la que algunos países, porque también hay que tomar en cuenta qué han hecho otros países en el mundo. Y estaba revisando son 400 litros, 400 litros por persona es lo que consumimos. Perdón, sí, pues no sé qué dije. Sí, 400 litros es la que entra al dijiste. Litros por persona al día. Sí, al día. ¿De dónde saca el organismo este dato? Del volumen que ingresa a la red y del número de habitantes que tiene la ciudad. Bueno. ¿Y seguimos desperdiciando el 40%? Seguimos desperdiciando agua. Entonces, ¿el 40% está vigente? ¿Perdón? El 40% del agua es la que se desperdicia. ¿Sigue vigente? Esos son números que me los confirma Nicolás Pineda en sus investigaciones. Sí, únicamente el organismo es capaz de facturar el 47% del agua que ingresa a la ciudad. Increíble, el 50% no se factura, o sea, no la pagamos, discúlpame, a ver, no pagamos el 50% del agua. Se pierde, exactamente. Se pierde en fugas. De 340,000 usuarios que decían, ¿cuántos no tienen medidor? ¿La mitad? ¿Cuántos medidores hacen falta? La mitad en términos gruesos no tienen medidor. Increíble, a ver, de 340,000. Entonces, tenemos que ubicar en el centro de la discusión ese tema que a mí me parece muy importante. Sería muy irresponsable decir que tenemos agua, que nos sobra agua, pero estamos consumiendo el agua que consume Tijuana, que tiene 3.400.000 habitantes, en una población de menos de 1 millón de habitantes en la capital. Entonces, este semáforo, Juan Jaime, ¿cómo va a funcionar? A ver, hoy arrancamos en amarillo, todo el mundo entendemos el semáforo verde, sí, amarillo, claro, rojo, obvio. Preventivo. A ver, preventivo, verde, adelante, yo diría que nos deberíamos de quedar en amarillo siempre. Y rojo, ¿cuándo llega? O sea, ¿cómo van a decir, cómo van a informar la autoridad de que estamos en rojo o en verde y de acuerdo a qué? Bueno, no tengo yo la respuesta del organismo, ¿verdad? Pero, es decir, del amarillo no hay opción en caso de que el asunto no se resuelva, que el rojo puede permanecer en amarillo pues indefinidamente o durante un proceso largo. Yo creo que aquí una buena manera de ir evaluando el comportamiento de ese semáforo, que ojalá tuviera tonalidades de verde, tonalidades de amarillo y tonalidades de rojo, porque la gradualidad de la manera en la que evoluciona esto sería importante detectarla. Yo creo que, y aquí voy al énfasis que a mí me da mucho gusto que el organismo esté dando, el alcalde esté dando el énfasis a la medición. Yo quiero pensar, ayer ponía yo el ejemplo, ¿qué haríamos si la energía eléctrica no nos la midieran en nuestra casa? Una cosa tan sencilla, nosotros que vivimos en esta zona calurosa, claro, y que padecemos tarifas altas, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que hacer el gobierno federal para subsidiarla, etcétera, pues tiraríamos la energía eléctrica. ¿Qué hacemos ahora? La gente pone un mini split y apaga esa luz y cuida ya. A eso tenemos que llegar con el agua, pero para que lleguemos a eso con el agua tenemos que tener una máquina, un aparato que nos esté diciendo cuánto estamos gastando, y si vemos que está registrando ese aparato un poco más de lo que razonablemente estamos gastando, pues entonces eso es un detector, nos está diciendo que algún problema tenemos en la casa. La ley de ingreso del municipio contempla la posibilidad incluso de que si una persona, gracias al medidor, es capaz de detectar un volumen adicional, digamos, por encima de lo que regularmente consume, el organismo le bonifica esa cantidad a cambio de que que avise, de que... ¿Y ese detector cómo sería? O sea, no hay ahorita. O sea, sería bueno, esa es una buena idea de tener un detector, o no solo con el medidor.
Porque Pues, el medidor primero tendrían que empezar a poner los medidores. Dijo, ¿cuántos medidores van a poner? Dijo el alcalde. 50,000 este año, 2025. A ver, vamos a darle seguimiento a que lo ponga, sí. porque yo he estado escuchando, créeme, ojalá que si hacemos votos, lo decimos, híjole, vengo escuchando desde el 2012, 2010, van medidores, no puede ser posible que no avanzamos en medidores, esto es increíble, de veras. Así ¿Y es. cómo? Ojalá, Sí. o sea, Toño debe de decir, a ver, es mi meta. Y el siguiente ha tenido otros 50. Y así, yo lo tengo escuchando el tema, hermano, tengo escuchando el tema, por eso estoy hasta en tonos esperados, hasta de ironía, desde Pancho Burques. Sí. Y no avanzamos. 20 años tengo con el tema, 22 años reporteándolo. A ver. Yo creo que aquí va a ser importante, la evaluación que los ciudadanos hagamos del avance de los compromisos de la autoridad y también que nosotros seamos capaces de evaluar el cumplimiento del compromiso de los ciudadanos con el pago del servicio. Yo estaba revisando, Bueno, es decir, a ver, Jaime, por el tiempo, tengo que terminar, discúlpame. Muy bien. Entonces, son 50,000 que dijo el alcalde. 50,000 son los que están comprometidos. Bien, lo va a Y se vender. habló- Vamos a ver, bueno, ya la autoridad me tendrá que contestar cuánto cuesta, si lo va a vender o no. Ayer dijimos que $1,000. Ese lo que detector pasa de es que agua. el organismo, aquí hay algo, perdóname que te interrumpa, hay algo muy importante. El organismo se responsabiliza a instalarlo y la gente a veces se queja. A mí me parece necesario. Yo trabajé en Agua de Hermosillo como abogado y había una cantidad de denuncias de gente que le robaban el medidor y que había un mercado negro de medidores. Aquí lo importante es que sea el organismo el que lo ponga. Puede parecer a veces burocrático, no queda otro camino. Se acabó con el mercado negro de los medidores de Hermosillo a partir de que el organismo dijo, no reconozco ningún medidor que no sea yo capaz de ponerlo. Porque un medidor viene con especificaciones y el fabricante, para garantizarlo, dice que debe ser instalado así y así asado. Y además Bien. se encontraron también gente que si lo instala en su casa, hay que decirlo, mañosamente establece algún mecanismo para frenar el registro, etcétera. El medidor cuesta $1,300 y creo que son 9 meses lo que se le da a la gente me parece, y habrá gente, porque la ley de ingresos también contempla una serie de consideraciones a segmentos de la población que están en estado de pobreza, en extrema pobreza, y hay consideraciones que están expresamente en la ley. No sé qué porcentaje del padrón de usuarios de Hermosillo, probablemente el 8 o 9%, que son miles de gente, tienen una tarifa diferenciada y tienen un trato especial. La medición, y qué bueno que tú pongas el interés y advierta yo que personalmente te motiva, te indigna, digamos, este tema de la medición del que se ha venido hablando por años y por años. Tengo 20 años. Ahí está uno de los ángulos fundamentales para Hermosillo, porque como dijeron ayer, es sorprendente, nadie pensaría que está entrando a la ciudad un agua que sería suficiente de no ser por el desperdicio. Bien, la gente le debe pagar el medidor, ¿crees tú entonces? La gente debe pagar el medidor. Creo yo que $1,300 divididos, no tengo cabeza ahorita para decir cuánto sería al mes. Yo creo que es lo que recibe a cambio la gente de estar pagando exactamente lo que está consumiendo. Me parece el mejor incentivo, pero sobre todo el hecho de que pueda tener, ¿cómo puedes gobernar un recurso que no tienes capacidad para medir? Así estaría yo planteando, es decir, hay que medir para que la gobernabilidad del agua cierre ese capítulo abierto, ese pendiente, como tú dices, de décadas, y dejar de pensar, esa es mi opinión muy personal, yo no descarto la importancia de las grandes obras, pero el ataque a la operación del sistema como empresa pública de la que todos somos responsables, me parece a mí que es la mejor manera de enfrentar el problema y llamarle a los problemas por su nombre. Estamos en sequía. Gracias, Juan Jaime. Buenos días. Gracias a ti.